Ya. Por el recuerdo, jóvenes, por favor, el tema de la cámara, ya veo algunos que yo la clase tengo que hacerla participativa. La anterior vez pedí a alguien que me lea cierto texto o algo para saber si está ahí, porque evidentemente a veces no estoy seguro, ¿no? Por ahí seguimos en nuestra cama, seguimos descansando o estamos viendo la tele, no sé. Es momento de clases y agradezco a los que prenden la cámara porque es un respeto más, ¿no? Es parte de la norma también. Sé que puede ser difícil, pero es norma tanto para nosotros los docentes como para ustedes los estudiantes, ¿no? Así que quiero agradecer a los que evidentemente están siguiendo lo que es la norma y evidentemente también eso es, como digo, es parte de la calificación, ¿no? Así que en cualquier momento yo entiendo que en algunos casos, algunos me han hecho saber, ¿no? Que están con algún problema. Y es bueno que siempre lo manifiesten, lo hagan conocer, ¿no? Pero eso son excepciones, ¿no? Evidentemente que para la próxima hay que ver una solución, porque siempre hay que estar con la cámara encendida, ¿no? Entonces, vamos a iniciar esto y en cualquier momento yo hago preguntas, ya así que los quiero atentos porque estoy enseñando lo que es hablar, oratoria, y sé que dentro de los lineamientos es un poco agotador escuchar a una persona casi 2 horas y algo, ¿no? Entonces yo no quiero ser una especie de monólogo, por eso quiero que en algún momento ustedes participen, si tienen alguna duda puedan hacerlo saber, alguna consulta, y sobre todo estén prestos siempre a cuando uno les pida, ¿no? Leer un texto o si bien haga una pregunta, ¿no? Porque es una clase más, ¿no? Es cierto que estamos en la modalidad virtual, de que hay indicios de que más adelante posiblemente volvamos a clase presencial. Obviamente que ahí es un poco más dinámico, más participativo y también la materia requiere la parte práctica, ¿no? Saber cómo están ustedes en cuanto a hablar en público, qué miedos tienen, eh, o tal vez alguno ya veo que tenga la capacidad, esté desarrollado ya esto, ¿no? Porque evidentemente es algo que podemos ir mejorando cada día, ¿no? Y que todos tenemos que prepararnos porque hemos dicho que hablar en público es algo, podríamos decir que es una obligación hoy en día si tú quieres destacarte, ¿no? En el campo de liderazgo, como profesional, sea en derecho o en cualquier área. Entonces voy a tomar en cuenta eso. Así que ya, Esmeralda, eh, vamos a ver lo que estamos viendo, el tema de la redacción. Nos habíamos quedado a medias por el tema del tiempo. Así que vamos a continuar y luego tenemos que ver lo que es un documento administrativo y un documento académico, ¿no? Las diferencias que pueden haber, ¿no? Ustedes se van a basar en base a documento. Como estudiantes ahora van a tener que perfeccionar la parte académica. Y aun cuando sean profesionales, ¿no? Eh, Uno puede seguir haciendo investigaciones, seguir publicando, seguir escribiendo, pero en la parte de laboral ustedes se van a manejar mucho con la parte administrativa, ¿no? Entonces es necesario porque muchos de acá a un futuro trabajarán en una institución, tal vez alguno ya trabaja, ya conoce cómo es o ha trabajado, pero siempre está bueno tener en cuenta esto al ver la expresión escrita, ¿no? Habíamos visto el tema de la redacción, ¿no? Lo importante que es redactar los textos. En la unidad uno habíamos visto de manera rápida y breve que hasta para redactar un mensaje, ¿no? Que yo mando por WhatsApp, se requiere un orden de las ideas que uno quiere exponer. Obviamente que hay redacciones que implican más organización, el tema de una redacción académica, una redacción administrativa, son más formales. Pero bueno, habíamos dicho que los puntos a seguir es la claridad, ¿no? Tener en cuenta que lo que queremos escribir, lo que queremos exponer a través de un documento, de un escrito, tiene que ser claro, ¿no? No podemos caer en el problema de que a veces pasa en la oratoria, en la expresión oral, ¿no?
Me ha tocado trabajar con personas y a veces cuando uno está en una junta, en un trabajo, ¿no? En una reunión, sabemos pues que todos tenemos el tiempo ocupado siempre, ¿no? Estamos siempre ocupados y a veces en una reunión uno espera que los puntos a tocar de la reunión sean claros y precisos, ¿no? Sin embargo, cuando una persona empieza y no va al grano, no es claro con lo que dice, se acuerda de una cosa, se acuerda de otra, entonces va perdiendo sentido, pues, ¿no? A donde se quiere llegar. Uno tiene que ver el propósito, ¿no? La claridad, qué es lo que tú quieres hacer saber. Y cuando vas a escribir algo, tienes que saber, ¿no? Tienes que llegar directamente al propósito, al objetivo. Tal vez puedes encaminarte a una introducción, decir, ¿no? Pero sin embargo, tienes que ser preciso, ¿no? Tienes que tener esa virtud tanto cuando hablas como cuando escribes, ¿no? La claridad es un valor hoy en día muy, muy eficaz. La concisión, ¿no? El enfoque directo, ¿no? Obviamente que cuando utilizamos palabras adecuadas, somos claros con lo que estamos diciendo, también hay que entrar directamente, pues, ¿no? Conciso, ¿no? Buscar esa precisión adecuada en la cual la persona que va a leer nuestro documento o nuestro libro, por ejemplo, pueda decir, ah, el escritor quería llegar a esto, ¿no? A veces no terminamos de cerrar una idea, ¿no? Cuando estamos hablando, cuando estamos escribiendo, por eso hay similitud en la expresión oral y escrita, ¿no? Porque lo que tú haces escribiendo también lo puedes hacer hablando. Eh, si tú evidentemente no terminas una idea, te acuerdas de otra y de otra y de otra, entonces evidentemente no tiene eficacia, ¿no? No vas a poder convencer a las personas. Entonces tienes que tener un enfoque directo hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y el enfoque directo va apuntado hasta nuestra vida, ¿no? Hacia dónde queremos llegar ahora como futuros abogados. Estoy en mi primer año, ¿por qué estoy estudiando Derecho? Fue una de las primeras preguntas que yo le hice al comenzar esta clase, ¿no? Esta asignatura, ¿no? ¿Para qué estás estudiando Derecho? Las respuestas fueron muy buenas, las que ustedes realizaron, ¿no? Alguno me dijo, bueno, quiero cambiar la justicia en mi país, quisiera destacarme, evidentemente en el área, en las ciencias jurídicas. Evidentemente en la vida hay que tener un propósito, ¿no? Hay que saber hacia dónde vamos. No simplemente es vivir por vivir, sino hay que tener objetivo. ¿Qué le da sentido a un ser humano? Los objetivos de vida que tenemos, bueno. Todos iniciamos con sueños, pero para alcanzar esa meta, ese objetivo requiere esfuerzo, bueno. Entonces hay que buscar siempre el enfoque directo, ¿no? Hay que planificar, hay que apuntar hacia dónde. Y si tú lo tienes bien claro, lo vas a alcanzar, ¿no? Tarde o temprano lo vas a alcanzar, pero hay que tener las cosas bien claras, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Yo les mencionaba mi experiencia, ¿no? Un poco de vida. En algún momento tuve que desistir de otra profesión que tenía porque tenía que ver cuál era mi enfoque directo, ¿no? Me gustaba el área de la docencia, tenía que especializarme en eso. Y dije, aquí voy a partir y tengo que seguir esa línea, ¿no? Evidentemente, a veces uno no empieza donde a todo el mundo le gustaría empezar de un buen lugar, un buen cargo, ¿no? Pero evidentemente tuve que convivir desde muy abajo, empezar, ver, ir abriéndome campo. Y bueno, para mí es una linda oportunidad y un privilegio poder trabajar con ustedes ahora en la universidad, ¿no? Pero detrás de ello siempre hay un camino que recorrer, ¿no? Pero uno siempre tiene que apuntar hacia un objetivo. Y al momento de redactar un documento, tenemos que saber para qué lo estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Obviamente que al escribir hay que tratar de que sea lo más sencillo posible, ¿no? Ganar la confianza con aquella persona eh, a la cual queremos llegar. Hay que adecuarnos. Evidentemente, la adecuación tiene que ver acerca de lo que tiene que ver una adaptación, ¿no? Hemos dicho que la adaptación es lo que nos define como personas exitosas, ¿no? O nos llevan al fracaso, porque hay gente que nunca puede adaptarse a un cambio, ¿no? Estamos hechos para adaptarnos, ¿no? Ese es el ciclo de la vida, ¿no? En un día tuvimos que dejar de ser niños, pasamos a ser adolescentes y tuvimos que adaptarnos a eso. De ahí tuvimos que pasar a ser jóvenes y tuvimos que... Aún estamos en el tiempo de la juventud, la gran mayoría acá, recién ha salido de colegio.
pero en un momento tendrán que adaptarse también a la vida laboral, ¿no? A la vida de un adulto, ¿no? Entonces la vida nos lleva siempre a adaptarnos. Dejamos el colegio, ahora nos toca la universidad, es un periodo de adaptación, ¿no? Entonces hay que saber adaptar al ritmo del lector, la comprensión, ¿no? Que él pueda realmente ver el contexto de lo que estamos escribiendo y pueda sentir algo, ¿no? Se pueda transmitir tal vez la confianza. Cuando un escritor escribe un libro de poesía, un libro relacionado al romanticismo, esa persona pueda sentirse, ¿no? Como que lo está viviendo, ¿no? Por eso para escribir uno tiene que tener ideas, tiene que tener experiencia de vida, tiene que estar con un conocimiento amplio de cómo funciona la vida, de cómo funciona esa disciplina de la que estamos escribiendo. No podemos escribir por escribir, ¿no? Para redactar un texto tenemos que saber de qué vamos a redactar, por qué lo vamos a hacer. Tenemos que tener previo conocimiento para escribir. Si no, nuestra redacción no va a ser genuina, ¿no? Todos sabemos escribir acá, evidentemente, ¿no? Pero redacción tiene que ver con un orden las ideas, una organización en mi mente, ¿no? De que yo diga, bueno, voy a escribir sobre esto, pero previo a esto tengo que hacer una investigación, tengo que saber cómo funciona, cómo piensa la gente sobre esto, y pum, y plasmando eso, ¿no? Entonces, eso es una redacción, ¿no? Tiene que ver algo relacionado a la adaptación. Vamos a ir avanzando. Un momento, a ver si ha colgado la diapositiva. Vamos a reiniciar. Licenciado, Sí. eso nos encontramos en la parte de técnica para la edición del texto. Ya. Ah, ya, ya. Dice, hoy hasta qué hora vamos a clase. Eh, vamos a pasar, bueno, como hemos dicho, 11:10, ¿no? Vamos a cerrarlo para que ustedes tengan 10 minutos antes, puedan salir. Sin ya entrar de corrido, como habíamos quedado, ¿no? Cuando hacíamos el cambio de horario, teníamos ahí unos minutos para descansar, pero vamos a hacerlo de corrido para que salgan unos minutos más antes, 10 o 15 minutos más antes. ¿Les parece bien? Ya. Sí. Muy bien, lo que mencionaba, bueno, yo la redacción acá les estoy explicando en la expresión escrita. Sin embargo, ustedes van a tener una materia que se llama metodología de la investigación. Ya han visto, creo, ya las materias que ustedes llevan durante la malla curricular, ¿no? Ahí evidentemente le van a dar muchos matices a ustedes en cuanto a la redacción académica. Conmigo lo van a ver de manera rápida, ¿no? Algunas cosas que yo pienso que son interesantes que usted tiene que tener en cuenta. Pero usted lo va a analizar bien en esa materia porque así como expresión oral y escrita, metodología de la investigación llevan todas las carreras, ¿no? Todas las carreras llevan esa materia. ¿Por qué? Porque eso es, por favor, el audio ya. Mariluz, tu audio. No es normal, no es normal. No me... Vamos a tratar de apagar ¿Cuánto están el estas? audio ya. Ya. Entonces, metodología de la investigación, usted va a llevar bien a fondo lo que es bibliografía, lo que es cómo hacer un pie de página, cómo hacer incluso una redacción académica, cómo va a redactar una tesis, cómo va a tener un marco teórico, cómo va a ser una monografía, un ensayo, un artículo. Todo eso tendría que verlo en investigación científica, ¿no? Metodología de la investigación. Todas las carreras llevan esa asignatura. ¿Con qué fin? Con el fin de preparar la tesis, con el fin de que usted siempre tenga ese espíritu académico, porque evidentemente, como digo, hay muchos profesionales en el mundo, ¿no? Pero son pocos los que se dedican al campo de la investigación.
Es decir, hay abogados que son plenamente, que se dedican a la investigación, que tienen sus libros, que escriben, que son parte de una academia de investigadores. Lo mismo hay eh, filósofos, sociólogos, que están siempre relacionados a esto, ¿no? Al campo de la investigación. Por eso es que es algo muy preponderante esto. Sin embargo, la gran mayoría deja ese estilo, ¿no? Una vez que sale de la universidad, nos encaminamos mayormente a cumplir, ¿no? Nuestra profesión, obviamente a desarrollar nuestras capacidades que hemos aprendido como abogado, pero yo siempre los instaría a ustedes que no pierdan ese rigor académico, ¿no? Desde el primer año ustedes siempre sean esas personas que tengan, porque las personas académicas son las que siempre se abren espacio en cualquier aspecto, ¿no? Para la política se va a necesitar un académico, para la docencia se necesita académico, para cualquier función siempre un académico va a buscarse abrir un espacio. En los medios de comunicación, eh, si puedes hacer un programa de televisión, siempre se va a necesitar una persona académica. Una persona académica es aquel que lee, que estudia, que se prepara, que investiga, que siempre tiene muchas cosas dentro de la mente, ¿no? Y tiene tanta información que siempre puede compartir, ¿no? Y evidentemente un académico es también quien sabe expresarse correctamente, ¿no? Entonces, metodología de la investigación, ustedes van a poner en práctica tal vez esto que estamos viendo de manera teórica en cuanto a los lineamientos que van a tener que realizar eh, ante proyectos de tesis. Alguno hará una tesis. Si no me equivoco, la universidad también pone la opción de examen de grado, ¿no? Pero eso depende de el que va, el estudiante que elija, ¿no? Alguno quiere hacer una investigación, una tesis, ¿no? Entonces va a tener que buscar un tutor, alguien que lo asesore sobre algún tema, y ahí va a tener que seguir una, una estructura, ¿no? Que la universidad tiene. Ya, vamos con originalidad, ¿no? Se dice que es el sello que refleja la responsabilidad del autor como determinante de la personalidad creativa. Significa que el redactor debe crear formas propias de pensamiento a fin de evitar la rutina en el escrito. Al escrito hay que imponerle estilo y fuerza expresiva, en consecuencia debe eliminarse las fórmulas tradicionales, ¿no? Hay que ser originales, ¿no? Si bien hay un orden específico cuando uno va a redactar tal vez un libro, un documento o lo que sea, las palabras que empleemos tienen que ser algo que nos brote de nuestro sentir, de nuestra mente. Tenemos que tener esa originalidad, ¿no? Ni hablar cuando uno va a hablar en público, en la expresión oral, ¿no? Hay gente que le gusta copiar a ciertos oradores, ¿no? Quiere utilizar los mismos gestos, las mismas palabras. Entonces, yo creo que eso no es conveniente, ¿no? Aunque alguien dijo por ahí, siempre hay que imitar lo bueno, ¿no? Claro, pero trayéndolo a tu propio estilo, ¿no? Cada uno de acá tiene un propio estilo. Todos ustedes son diferentes, tienen una personalidad única, ¿no? Cada uno de acá tiene ideas únicas. Entonces, cada estudiante, hemos dicho, también aprende de manera diferente, ¿no? Si alguien saca una calificación mayor a otro, eso no quiere decir que sea más capacitado, sino que evidentemente ha encontrado tal vez la forma rápida de poder asimilar los contenidos, ¿no? Puede ser su buena memoria, puede ser que él conoce que memorizando rápidamente aprende, o tal vez cuando escucha o cuando ve algo, pero todos aprendemos. La cuestión es encontrar ese método, ¿no? Todos tenemos estilos a veces diferentes de aprender. Sin embargo, hay que esforzarnos. Pienso que todos los que están aquí, todos son capaces, todos tienen esa originalidad que puede ir y marcar una diferencia, ¿no? La cuestión es encontrar, tener esa voluntad para encontrar nuestro propio estilo, ¿no? Y el estilo es lo que nos marca la diferencia, ¿no? En cuanto a nos vestimos, en cuanto a lo que hablamos, lo que decimos. Siempre uno tiene que buscar, a quien no le gusta siempre marcar la diferencia, ¿no? A todo ser humano dentro de sí está el querer ser siempre diferente, llamar la atención, ¿no? Sin embargo, yo desde un comienzo de clase les decía que
esto es una necesidad hoy en día, ¿no? Si uno quiere el día de mañana transformar la sociedad desde su profesión, desde ya uno tendría que tener ciertos hábitos diferentes, ¿no? Hoy en día un hábito que no todo el mundo hace es la lectura, por ejemplo, ¿no? La lectura la gente no le da valor, ¿no? No tenemos tampoco acá en nuestra ciudad, en nuestra región, y nadie va a reclamar porque nadie lo utiliza, ¿no? Es decir, una biblioteca pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un valor que hoy en día tal vez muy pocas personas lo toman, ¿no? Yo les diría que ustedes lo adecúen en su hábito, porque usted como abogado, ya sea una persona, un hábil lector, eso ya es una ventaja más en la competencia que siempre vamos a tener como profesionales, ¿no? Porque siempre va a haber muchos abogados, siempre va a haber muchos docentes, y uno todo el tiempo tiene que estar compitiendo, ¿no? Es así la vida. Y vamos a competir, pero para competir de la mejor forma tenemos que hacerlo preparado, ¿no? Es cierto que a veces en nuestro país algunas cosas se manejan de una manera diferente, ¿no? Tal vez los contactos que uno tiene, dice, no, bueno, voy a asegurar un trabajo y esto. Pero sé que a nadie le satisface eso, ¿no? A todo ser humano nos gusta llegar por mérito propio a algún trabajo o algún éxito, ¿no? Y entonces, para alcanzar eso de manera más moral y ética, adecúe siempre a sus hábitos de vida, ¿no? Usted va a llevar esta materia, no se quede conforme. Mañana habrá un taller de oratoria acá en una universidad, participe. La inversión que va a hacer no es un gasto, es una inversión. Si tiene si ve algún libro llamativo que le va a servir dentro del derecho, cómprelo, adecúelo. Realmente preocúpese por el conocimiento, ¿no? Preocúpese por usted, por su imagen. Porque el día de mañana, cuando sea profesional, va a tener que cuidar mucho su imagen, más si es una figura pública también, ¿no? Desde la vestimenta, desde cómo se expresa, cómo habla, todo eso repercute más en una ciudad como Yacuiba, que aquí nos conocemos todos, ¿no? Entonces, la ética, la moral, especialmente de una persona que defiende la justicia, tiene que ser alta, ¿no? Y entonces eso tiene que ser propio de la originalidad de usted, ¿no? Entonces cada ser humano es diferente, pero evidentemente puede enriquecerse con las cosas buenas que conocemos, ¿no? Como estándares dentro de la sociedad, ¿no? Entonces el profesional eh, es aquella persona que evidentemente tiene la educación académica, tiene los conocimientos, pero también adquiere esa integración de valores morales y éticos y esa educación que evidentemente nuestros padres nos transmiten, ¿no? Que eso tal vez en una casa superior de estudio no nos puede dar. Hay que distinguir la educación de dos formas, ¿no? La educación que aprendemos en casa y la que aprendemos en una institución formativa, ¿no? Entonces, de ambas necesitamos en la vida para poder sobresalir adelante, ¿no? Entonces, puede ser que en algunos casos una persona tenga de una, pero de otra no tiene, ¿no? Puede que una persona tenga amplios conocimientos, grandes estudios, pero evidentemente no tiene la educación, esa educación que induce a la moral, a la ética, que evidentemente se nos cultiva desde niño, ¿no? Y entonces peca en la arrogancia, ¿no? Peca en creerlo saber todo o sentirse o subestimar a las personas, ¿no? Pero una persona que evidentemente eh, tiene ambas, es una persona que no va a cambiar, ¿no? Por ahí decía el ex presidente de Uruguay, ¿no? El viejito, ¿no? José Mujica, ¿no? Que una persona no cambia con el poder, ¿no? Simplemente refleja lo que es. A veces vemos una persona que llega al poder y podemos decir, mira cómo ha cambiado esto. No, no es que haya cambiado, sino que esa persona simplemente está demostrando lo que siempre ha querido ser, ¿no? Esa ausencia de valores lo hace demostrar lo que no tiene, pues, ¿no? Porque una persona que tiene valores no va a cambiar, va a seguir siendo humilde, va a seguir siendo honesta, por más cargo que tenga, no se va a vender. Entonces, evidentemente, para que las cosas cambien en la sociedad, el cambio depende de nosotros mismos, ¿no? De los hábitos que tengamos, de la calidad de persona que seamos, de la calidad de profesional que seamos. Entonces, no esperemos cambio en el sistema también, porque hay un sistema que tal vez está corrompido, pero ¿por dónde tiene que empezar el cambio? Por nosotros, ¿no? Entonces, jóvenes, la originalidad es algo que distingue, los caracteriza, ¿no?
Claro, yo viéndolos a simple vista puedo ver ya cómo es su estilo de usted, ¿no? Cómo, cómo es su presencia, cómo habla, cómo se expresa. Entonces eso es lo que marca un orador también, ¿no? Saber su estilo, ¿no? Su forma, ¿no? Hacia dónde gira, hacia dónde va con lo que quiere decir. Así como en el fútbol hay un futbolista que tiene un estilo, decimos, ¿no? En el deporte, un basquetbolista tiene su propio estilo. Lo mismo pasa en la profesión, ¿no? Cada uno tiene que encontrar eso, ¿no? No tratar de imitar siempre a otra persona. Y bueno, al momento de redactar, de igual forma, ¿no? Tiene que haber una originalidad en el texto que queremos hacer ver. Propiedad se refiere al orden funcional de las distintas partes del escrito, ¿no? Como factor de claridad, ¿no? Obliga a que los elementos que forman un escrito, principio, medio y fin, se ordenen en forma lógica y cronológica, ¿no? Hemos dicho que en en el último examen, incluso yo les había preguntado acerca de cómo poder redactar, ¿no? ¿Qué es lo que compone una redacción, ya sea en un ensayo, ya sea en un artículo, ya sea en un libro, ya sea en un discurso? Tiene que tener una introducción, un cuerpo y un desarrollo, ¿no? Esos son tres elementos básicos que cualquier persona puede conocer, pero que a veces no lo emplea, ¿no? Obviamente que cuando redacta un documento, rápidamente quiere hacer el desarrollo, ¿no? Sin haber hecho una introducción. O hace el desarrollo y se olvida de concluir. Entonces, tiene que haber un esquema, ¿no? Una propiedad al momento de hablar. Tenemos que despertar el interés de la persona a la que queremos llegar, ¿no? Eso pasa cuando tú hablas, cuando haces un discurso, una oratoria y cuando tú escribes también, ¿no? Yo puedo estar escribiendo, pero tal vez no capto la atención de nadie, ¿no? Entonces, ¿dónde me convierto en escritor? Cuando la gente presta interés, no tanto cuando escribo, ¿no? Sino cuando la gente presta interés. Eso me consolida o me confirma que soy un escritor. Cuando me consolido que soy un orador, cuando la gente, uno ve al ver a su público, te mira, que te está observando, que está atenta, eso me consolida que verdaderamente ya soy un orador. O cuando la gente al finalizar te pregunta, te dice qué bueno que ha estado, o te hace una pregunta, se ha mostrado con mucho interés por aprender, ¿no? Entonces también eso es un desafío para los docentes, ¿no? ¿En qué momento yo me transformaría como docente? El momento que gane el interés de ustedes, ¿no? Y vamos a decir que ganar el interés de otras personas no es fácil, ¿no? Evidentemente mantenerlos atentos, que ellos tengan ese grado de curiosidad para querer saber más, es un desafío para todo profesional, ¿no? Demostrar que la gente siempre esté dispuesta a mostrarte interés en lo que dices, en lo que escribes, en lo que haces. Actualidad. Se refiere al enfoque que debe darse a la redacción, un enfoque moderno del tema, lejos de palabras y fórmulas estereotipadas, ¿no? Debe usarse en un lenguaje moderno con agilidad y vigencia en los aspectos de redacción. Obviamente que tenemos que actualizarnos con el lenguaje, ¿no? Hemos dicho que la Real Academia Española siempre va innovando nuevos términos, nuevas cosas, pero evidentemente tenemos que vivir enfocados, actualizados de qué mundo estamos viviendo, ¿no? Entonces, para poder tener una noción más clara de lo que queremos escribir. Técnicas para la redacción de un texto. A ver, ahora voy a volver a pedirle que ustedes lean, pero voy a hacer de que nuevamente puedan. Ya, a ver. Milenka Villagómez, puedes leer lo que está en la pantalla. A ver si sale la opción.
Ya, ahora, Milenka. ¿Se encuentra Milenka? Ya, creo que ahora sí puedes prender tu micrófono. Sí, Lice. Ya. Luego, esto, Sí. técnicas para la edición del texto. La redacción se desarrolla como un proceso complejo en el cual se pueden desagregar claramente tres fases o etapas. La primera, de preescritura, destinada al acopio, generación y organización de las ideas. La segunda, la redacción, y la tercera, de revisión. La cantidad de convenciones que requieren el acto de la escritura es muy elevada. Primeramente, tenemos que conocer la ortografía convencional y arbitraria de las palabras. Las reglas de ortografía no nos ahorran el trabajo de tener que memorizar las letras y los acentos que forman una palabra porque tiene una unidad relativa. Ya. Cristian estaba levantando la mano. No, le dicen era para hacerle una consulta, nada más. Ah, ya, si hay alguna pregunta, claro, pueden manifestarla con relación. No, luego dice que Ya, siga nomás. ya, Cristian, gracias. Eh, la redacción, va a haber técnicas para la edición de un texto, ¿no? Eh, Creo que aquí no habíamos quedado. ¿Cómo poder redactar, no? Es cierto que estamos dando que hay que tener claridad, precisión, concisión, propiedad, sencillez, esos atributos que podemos comprender, ¿no? Hacia dónde queremos llegar. Pero evidentemente la redacción requiere una buena ortografía, ¿no? Y la ortografía está en base a reglas, ¿no? Hemos dicho que hay unas reglas que van designando el término de las palabras, el uso del punto, la coma, abrir comillas, paréntesis, en qué momento vamos a cerrar una oración, cómo conjugar los verbos. Esos detalles que hemos ido repasando en el colegio, pero que tal vez necesitamos nuevamente recordar en algún momento, ¿no? Más al momento de hacer redacción. Entonces, hoy en día esto se vuelve un desafío, ¿no? La ortografía, hemos dicho, no es algo natural en cualquier ser humano. Esto se requiere que tú día a día lo estudies, lo analices, ¿no? ¿De qué forma lo repasas cada día? En la lectura, decía yo, ¿no? La lectura es lo que te da el sentido de pertinencia en cuanto a identificar las letras, porque ¿dónde están las palabras? ¿Dónde están los puntos? Las comas están en los libros, están en los escritos. Entonces, cuando tú lees, más palabras conoces, te vas a relacionando con la escritura, vas conociendo. Entonces, la escritura es algo que te ayuda a poder tener una noción para redactar un texto, ¿no? Gabriel García Márquez decía, bueno, para escribir un libro, mínimo tienes que leer 100 en la vida, ¿no? Luego tienes que animarte a escribir. Y eso él decía mínimo, ¿no? Evidentemente los grandes escritores viven para eso, pues, ¿no? No solamente escribían, sino que amaban leer, porque para escribir tienen que leer. Entonces la lectura es algo que evidentemente nos lleva a una buena redacción, ¿no? Entonces, siempre he dicho, ¿no? El secreto de una buena oratoria, el secreto de una buena redacción, una buena expresión escrita, tiene que ver con algo que se llama lectura, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta ese dato, ¿no? Vamos a avanzar. Cada regla tiene sus excepciones, ¿no? Son numerosas y suelen coincidir con las palabras más usuales, además de determinados aspectos de la ortografía. No tiene ninguna regla gramatical y la única posibilidad de dominarlo es memorizar, palabra por palabra. Solo podemos conocer qué letra corresponde poner a determinada palabra porque antes la que hemos visto escrita y la recordamos, de no ser así tendremos que consultar un diccionario.
Bueno, hoy en día tenemos la facilidad de que tú pones un diccionario en Wikipedia o en Google, ¡pum!, te soluciona, ¿no? Pero antes, evidentemente, para los escritores, ellos tenían que saber memorizar, tenían que saber conocer bien las palabras, ¿no? No estoy seguro si esto lleva B labial. Entonces voy a, ¡pum!, entrar directamente a la web. Y bueno, hoy la web nos soluciona todos los problemas, ¿no? Por eso, hasta incluso para escribir un mensaje o qué sé yo, una publicación en tu Facebook y no estás seguro, googlea la palabra, ¿no? Vela. Mejor es que te tome unos minutos, unos segundos eso, a que te equivoques, ¿no? Entonces, a veces he visto casos de profesionales publicando, ¿no? Yo no trato de ser un erudito, una persona, vamos a decir, un fariseo en cuanto a ver quién se equivoca, porque seguramente ustedes deben tener amistades, ¿no? Que cuando uno escribe mal, ¡pum!, son lapidarios y te dicen, con esto se escribe así, no, estás escribiendo mal, ¿no? Yo pienso de que hay formas también de que si alguien se equivoca, uno internamente puede hablarlo, ¿no? Creo que esa es la mejor forma, ¿no? Más que las redes sociales hoy en día no te perdonan, ¿no? Evidentemente, se generaliza todo rápidamente. Si ustedes ven, por ejemplo, ya sea en el tema de una ortografía o de algo, ¿no?, que en la vida nos podemos equivocar, si esa persona evidentemente es tu amigo, es tu familiar, háblalo internamente siempre, ¿no? Dile, mira, esto es así. Pero nunca es bueno o sabio hacerlo en vía pública, ¿no? Reprender a alguien o decirle algo a alguien en delante de todos, ¿no? Creo que eso es algo bastante claro en cuanto a lo que, con lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Pero en la ortografía, indudablemente mucho dice, pues, ¿no? Yo a mí no me gusta corregir en redes sociales a nadie, ¿no? Es algo libre, todo el mundo maneja o hace lo que quiere con su Facebook, con su Twitter. Cada persona puede exponer sus ideas, la que quiere. Sin embargo, no pasa desapercibido si es una persona, una figura pública, si es un profesional, y a veces que no redacte bien, pues, un párrafo, unas palabras, ¿no? Peor si tú vas a hacer un documento, bueno, el que va a leer, el que te va a aceptar el documento, el receptor va a decir, ¿y qué ha pasado acá, no? A veces eso puede hablar mucho de nuestra imagen. La ortografía es algo que debemos cuidar mucho, ¿no? Dentro de la imagen como profesionales. Reconocer el tema de las letras mayúsculas, la puntuación. Hoy la computadora nos soluciona mucho esto, ¿no? Un escritor tiene que dominar las características del código, debe recordar la ortografía de las palabras, tiene que distinguir las sutiles normas de puntuación y las convenciones en el uso de las mayúsculas. Es necesario que conozca la estructura, los registros y las formas de cohesión propios de los textos que quiere escribir. ¿Dónde puede encontrar todos estos conocimientos? ¿De dónde los aprende? ¿Dónde o los ha aprendido el escritor competente? ¿Lo aprende de los textos ya escritos que han redactado otros escritores? Bueno, pasos para la recreación de un mensaje, ¿no? Ahí vamos a identificar de qué forma podemos redactar y cómo aprender a hacerlo, ¿no? O si es como la pregunta nos dice, el escritor tiene que memorizar todo, o qué pasos utiliza para hacer una buena redacción, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es estar dirigido a una persona o un grupo específico, ¿no? Tiene que tener un propósito práctico. Crear un mensaje implica 4 etapas. ¿Cuáles son? Definir el propósito que usted tiene, analizar a sus lectores, a qué grupo va dirigido usted, ¿no? Si usted va a escribir para un grupo de abogados, tiene que saber, ¿no?, analizar bien, porque evidentemente si usted escribe algo relacionado al derecho, eso no va a ser eficaz en otro profesional, no en un contador o un ingeniero. Hay que saber hacia dónde queremos apuntar, ¿no? Entonces, cada escritor tiene su estilo, tiene su disciplina, tiene su forma. Redactar una oración que contenga el mensaje, revisar el mensaje. La edición tiene que ser una buena, implica hacer elecciones sensatas. ¿Qué palabras debe usar? ¿En qué orden debe ponerlos? Nunca hay una sola respuesta correcta. Tómese un descanso antes de comenzar a editar, ¿no? Deje a un lado su primer borrador y haga alguna otra cosa antes de editarlo.
Esto le permitirá examinar lo que he escrito con más objetividad, como si no lo hubiera escrito usted. Al momento de escribir, y hablo de manera personal, porque cuando escribí mi libro, bueno, obviamente que tenía mi borrador, ¿no? Cuando volví a leerlo, volví a borrarlo, volví a poner nuevas ideas, investigaba nuevas cosas, iba. Entonces, nunca hay que escribir directamente, no hay que tomarse tiempo, porque la escritura es con tiempo. Evidentemente, nos hemos acostumbrado, tal vez ya vamos de la parte administrativa, a seguir un formalismo, a hacer una carta y lo hacemos de manera rápida y ya está, ¿no? Pero cuando hablamos de una redacción que tiene que ver un libro, un ensayo, algo que tiene que ver con los trabajos que van a hacer la universidad, una monografía, eso requiere tiempo, investigación, ordenar bien las ideas. Siempre pedir personas que nos ayuden, ¿no? Que tengan experiencia, opinión, ¿no? Mira, ¿qué te parece lo que he escrito? Esto? Me parece que podrías mejorar esto, ¿no? Tal vez puedas agruparle algo más. Entonces, siempre es bueno escuchar a la gente, ¿no? Porque para ellos estamos escribiendo, para las personas. Entonces, nunca tengamos nuestra mente cerrada como decir, bueno, ya lo conozco todo, así lo voy a hacer. No, siempre es bueno escuchar a la gente, porque ellos te pueden hacer que tú lo hagas incluso mejor, ¿no? Y ese beneficio va a ser para ti y también para la gente que escribe, ¿no? Entonces es importante siempre tener la mente abierta, poder escuchar. Entonces es algo indispensable, ¿no? Edite sobre el papel, no en la pantalla. Puedes examinar el texto con más objetividad cuando está sobre el papel, ¿no? Evidentemente a algunas personas les gusta primero escribir, tomar nota, ¿no? Por eso le digo yo, tomen nota de lo que están haciendo, lo que estoy hablando, tal vez, ¿no? Que usted piensa que considera que es importante, escríbalo, porque la memoria se olvida, ¿no? Entonces, la gente algunas utiliza más escribir a mano, como los viejos tiempos, que luego, recién ya cuando todo esté hecho, pasarlo a una pantalla, ¿no? Yo pienso que usted puede redactar directamente una pantalla sin necesidad de hacer doble trabajo, ¿no? Primero escribir. Pero la cuestión es que cuando usted escriba también lo guarde, luego lo vuelva a ver, lo vuelva a transcribir, lo borre, lo edite, reedite, para que usted vea de qué forma está mejor, ¿no? Eso lo hablo por experiencia misma, porque me pasó cuando escribía, y aún cuando vuelvo a repasar hoy en día mi libro, digo, en esto he fallado, me hubiese gustado mejorar esto, pero bueno, estamos para eso, ¿no? Para ser autocrítico y siempre buscar mejorar, mejorar, mejorar. Edita en forma sistemática, ¿no? El método más eficiente es editar el texto en 3 niveles, los párrafos, las oraciones y las palabras, ¿no? 3 niveles, construya párrafos eficientes, ¿no? Mejore las oraciones largas y complicadas, ¿no? Si ve que es una oración muy larga, muy compleja, suprímala, vea una forma de hacerla, de mejorarla, de perfeccionarla, ¿no? Escoja las palabras cuidadosamente, ¿no? No vamos a decir el paradigma de esto, ¿no? O sea, y la gente que va a leer tal vez va a decir, ¿y de dónde sacaba? A no ser que estés escribiendo para un público netamente académico, ¿no? Entonces hay términos que los abogados emplean, que son propios de su disciplina, hay términos que los filósofos emplean que son propios de su disciplina, los teólogos propios de su disciplina, los médicos propios de su disciplina, pero si queremos llegar a un público general, como decimos, por eso es que la escritura tiene que ser sencilla, ¿no? Por ejemplo, los libros de motivación, ¿no? Aquellos que se venden mucho en cualquier librería, ¿no? Va a haber un escritor que a la gente le gusta leer, a los jóvenes, que es muy motivacional, vamos a decir, Carlos Gautemo, ¿no? Un escritor mexicano que escribe mucho acerca de la motivación. Su escritura de él es para un público general, cualquiera lo puede leer, ¿no? Entonces los libros motivacionales apuntan a eso, ¿no? A motivar a la gente, a que la lectura no sea académica, sino sea transmitida a cosas que todos conocemos, ¿no? Valores morales, éticos, despertar motivación. Entonces, pero hay otros campos que ya implica otra forma, ¿no? Al momento de realizar, ¿no? Por eso hay gente que si agarra alguien que no es del área de derecho, agarra un libro y dice, a ver, no va a entender, ¿no?
Entonces uno tiene que saber a qué público está escribiendo, para qué público se está dirigiendo, ¿no? Control de los aspectos léxicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos, ¿no? ¿Qué es pragmático? Es cuando el texto muestra que como emisor se ha tomado en cuenta a quién se dirige, con qué motivo, el formato elegido es el más apropiado, ¿no? ¿Cree que su texto podrá cumplir el efecto que se ha propuesto? ¿Tuvo en cuenta la competencia de conocimiento de su receptor? Revise cómo ha sido su elección, ¿no? Dentro de las posibilidades que brinda la lengua para que la comunicación sea exitosa. Pragmático viene de praxis, que bueno, tiene que ver con la práctica, ¿no? La práctica que todos al final queremos que sea exitosa. Detrás de un escrito, si bien el escrito es algo teórico porque leemos, repasamos, como esto, al final toda lección que aprendemos nos lleva a algo práctico, pues, ¿no? Esto no simplemente es memorizar, sino es memorizar con qué objetivo, con que ustedes puedan escribir correctamente, ¿no? Entonces, todo lo teórico en algún momento desemboca a algo práctico. Pasa en cualquier situación, ¿no? Es verdad que el derecho, por lo general, es una asignatura netamente teórica cuando hemos elegido, ¿no? Hemos dicho, bueno, esto es muy teórico, voy a tener que leer bastante. Acá no llevamos números. Pero sin embargo, en un momento usted va a tener que emplear todas estas herramientas que usted se está informando. En algún momento usted lo va a tener que practicar. Eso cuando sea su desempeño profesional. Y le dicen, ¿para qué todo esto? Bueno, es que en algún momento va a tener que redactar, va a tener que escribir. Entonces, ¿por qué estoy repasando tantas leyes, tantas normas? Es que en algún momento la va a tener que emplear. Cuando sea profesional, y ahí usted lo va a tener que hacer solo, ¿no? Por eso hay una diferencia entre aprobar y aprender, ¿no? Yo los instaría siempre a ustedes que quiten siempre de lado esa necesidad de querer aprobar por aprobar. Pongan en su mente aprender, porque si ustedes aprenden, van a aprobar, pues, ¿no? Aprender está con más allá, ¿no? Está más allá de simplemente aprobar, es cuando yo simplemente me esfuerzo para el día del examen, memorizo como sea y ya está. Tengo la nota. Pero luego la memoria se me olvida y no me acuerdo más de la materia, ¿no? Cambio, aprobar es cuando yo repaso por mi cuenta, leo algo relacionado sobre eso, y eso se va quedando en mí, se va quedando en mí. Estoy aprendiendo. Estoy escuchando, pero estoy anotando, pero no me voy a quedar con esta clase, voy a buscar más sobre esto, voy a volver a repasar la clase. Cuando leo un libro que el docente me da para hacer un informe de lectura, sacar la información más buena, ¿no? Que eso se me quede grabado. Léxico semántico, la información que se brinda es pertinente, se establecen en el texto contradicciones que no se aclaran, se ha utilizado un vocabulario preciso y adecuado al tema y al tipo de texto que ha elegido, ha cuidado la cohesión del texto. Lo que usted está escribiendo es importante, hay que preguntarse eso, ¿no? O simplemente yo escribo porque lo siento, porque mis sentimientos dicen que es importante, porque yo quiero llamar la atención. No, tengo que saber que eso que estoy escribiendo es importante. Es una investigación que he hecho que va a ayudar que los abogados tomen en cuenta este dato, esta información, esta investigación. Es importante porque pienso que los seres humanos deben saber sobre este tema. Hay mucho descuido, hay mucha desinformación, entonces yo he hecho una investigación para eso. Sintáctico, la combinación de palabras en las oraciones es inteligible. Si alguna de las oraciones no se organiza según el orden lineal, puede reflexionar sobre las razones del cambio, es distractora. La organización de su oración, por ejemplo, por exceso de inclusiones, por ser muy extensa con elementos paratácticos en coordinación, porque el verbo principal solo se lo encuentra casi al final. Verifique siempre la fluidez de las oraciones, ¿no? Lo sintáctico tiene que ver con la combinación que hay en las palabras, ¿no? Dentro de las oraciones. El saber conjugar los verbos. Un periodista tiene que saber esto, ¿no? Un abogado de igual forma, porque es una persona que se expresa. Entonces hay que tener un orden específico entre lo que escribimos y lo que decimos. Muy bien está el morfológico, que tiene que ver la selección de las palabras que se corresponde con la intención comunicativa, controle la concordancia entre los elementos, la elección de la primera persona, segunda o tercera, el tiempo y el modo verbal, ¿no? De adjetivos,
objetivos, subjetivos, afectivos, valorativos. Y más abajo está el notacional, ¿no? Ha cuidado que la puntuación del texto no se contradiga con la que has deseado expresar. La puntuación colabora con el lector para la captación del significado del texto, ¿no? El tema de la puntuación tiene que ver algo muy importante. Cuando tú lees, siempre te das una pausa en cada punto, ¿no? Hay gente que lee de corrido, entonces no se le entiende nada, ¿no? Entonces, cuando tú vas a leer, tienes que respetar los puntos. Lo mismo cuando terminas una idea, ¿no? Un punto y empiezas otro. Porque si sigues escribiendo de corrido, de corrido, de corrido, y no das una pausa, el lector no va a saber cuál ha sido tu idea principal sobre el texto, ¿no? Entonces tú tienes que saber armonizar eso. Muy bien, mucho contenido teórico por hoy. Sé que son muchas cuestiones a analizar, pero bueno, así tiene que ver la expresión escrita. Tiene que ver con miles de detalles y algunos de ellos podemos enfocarlos, pero como digo, no alcanzaría todo el tiempo para poder abordar el lenguaje castellano, que es un lenguaje muy, muy amplio y lleno de reglas, ¿no? Esos conceptos los van a tener en algún momento, alguna que otra pregunta va a salir de ahí. Obviamente que no lo voy a complicar poniéndole, dígame todos estos puntos, ¿no? Tal, así por así, ¿no? Evidentemente lo único que yo quiero es que usted más o menos tenga una idea, ¿no? Que cuando lea esos conceptos más o menos se les dé una idea para el momento de redactar. Eso es lo que a eso apunto, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? Muy bien. Aún vamos a manera ya de relajarnos un poco. Voy a poner un video corto con relación a esto para replicar esto. ¿Sí, Sergio? Listen, yo quería preguntarle sobre cómo puedo tomar interés por la lectura, cuáles son los pasos Muy buena que debo pregunta. hacer, Excelente. porque las personas no acostumbran leer. Muy bien. Excelente pregunta la de Sergio, ¿no? Porque es una pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? ¿De qué forma vamos a adquirir el hábito de la lectura? A ver, yo podría decirle que acá a muchos de ustedes les gusta tal vez, mm, tenemos inclinación hacia ciertos gustos. Por ejemplo, podría decir que yo creo que aquí a algunos les debe gustar las historias, ¿no? Por ejemplo, el tema de los sucesos de las guerras mundiales, lo que estamos viendo en Ucrania. Entonces, yo podría decirles que ustedes vean las críticas que hay con relación a los libros sobre eso, porque existe un montón de libros que van a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial o la Primera, digamos. Pero cuando ustedes hoy en día ponen el top, por ejemplo, en YouTube o en el mismo en Internet, ¿cuáles son los mejores libros según la crítica, no? Eso a mí me pasa, por ejemplo, al momento de elegir una película, ¿no? Yo trato de ver las críticas, ¿no? Dice a 95-98% de personas les gusta esto. Entonces es una película asegurada al 100%. Y cuando la veo digo, wow, en verdad esta película era buena, ¿no? Lo mismo me pasa con los libros, ¿no? Pero si ustedes ven que dice 50-60% les gustó, no es un libro recomendado, ¿no? Que tal vez te va a aburrir y no te va a despertar ese interés. Frank Kafka dijo que evidentemente a todos nos llega a gustar la lectura, solo que no hemos encontrado el libro correcto aún para despertar o arrancar por ahí, ¿no? Yo te diría que tú selecciones tus gustos principales, tal vez, historia, economía, derecho, veas o los libros motivacionales que son los más básicos para empezar, cuáles son los mejores libros sobre finanzas, sobre motivación, sobre filosofía, sobre esto, y veas un podio ahí, ¿no? El top. Y entonces selecciones uno de esos libros, ¿no? Y esos libros que son respaldados por los que más saben, eso va a ir despertando el interés. Pero cualquier cosa, si ustedes me escriben a mi privado, me dicen, a mí me gusta sobre esto, quisiera saber un poquito más sobre esto, yo los puedo guiar, aconsejar y decirle más o menos qué libro puedo recomendarles, ¿no? Me pasa también con mis estudiantes en el colegio, recomiendo los libros que a mí me han ayudado, porque evidentemente hay libros que son pesadas la lectura y a veces no nos despiertan ese interés, ¿no? Pero
aconsejo que vean siempre las críticas que hay sobre ese libro, ¿no? Los top, los rankings que hoy en día hacen, ¿no? Hay muchas páginas que les gusta hacer eso. Eso sería, Sergio, pero cualquier consulta me pueden escribir, me dicen, bueno, a mí me gustaría más sobre esto y bueno, ahí veremos la forma de recomendarle algunos libros. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, licenciado. Gracias. Muy bien. Evidentemente, como decía, cada cambio a un comienzo nos cuesta también, ¿no? Vamos a agarrar una página, no vamos a, si no tenemos el hábito, no vamos a leer un libro un día, ¿no? Tal vez un día leamos 2 páginas, mañana 4, pero ir poco a poco, ¿no? Poco a poco, esforzándose poco a poco. Es igual que hablar en público, ¿no? A veces quisiéramos rápidamente poder hablar en público, pero eso es poco a poco, ¿no? Hasta yo, por ejemplo, si bien puedo hablar en público, aún hay cosas que sigo mejorando, ¿no? Poco a poco. Y hay que buscar siempre eso, ¿no? Entonces, ir progresivamente. Ya vamos a ver entonces un pequeño video a manera de un poco relajarnos de tanta teoría que hemos visto para repasar o reafirmar o ampliar más los conocimientos sobre lo que es una redacción, ¿ya? O lo que es la expresión escrita más que todo. Para expresarnos con originalidad, Ya vamos a prestar atención ya, así que por favor, especialmente veo muchos que están con la cámara apagada, les voy a preguntar qué han entendido sobre este pequeño video corto que está bien resumido, está bien explicado sobre hacia dónde apunta la asignatura, ¿no? La expresión oral y sobre todo la escrita que estamos viendo en esta unidad 2. Así que por favor atendamos. para expresarnos con originalidad, es necesario organizar el pensamiento. Así, escribe claro quien piensa claro. Aquí está nuestro punto de partida. Definimos redactar como un proceso de construcción de productos escritos. Su aprendizaje y su práctica demandan un proceso cuidadoso en su forma de expresión o presentación. Al vincular el pensar con el escribir, es necesario ver la estrecha relación entre el contenido y la forma. A lo largo de los años que estudiamos se nos enseña a escribir en ocasiones de manera errónea. Llegamos a creer que solo necesitamos dominar reglas gramaticales, de ortografía y de sintaxis, omitiendo otros factores como la claridad de las ideas, la estructura, el tono, el registro, etc. Existen 3 dimensiones que hay que tener en cuenta para la escritura: conocimientos, habilidades y actitudes. Los conocimientos son adecuar el nivel de formalidad del texto, la estructura y la coherencia, así como la cohesión, la gramática, ortografía y recursos retóricos. En pocas palabras, es definir por qué escribo. Las habilidades se refieren a la búsqueda y orden de las ideas, el análisis de la comunicación y valoración del texto. Y las actitudes hablan del gusto por escribir, es decir, lo que siento al hacerlo. Así podemos decir que escribir es una técnica, no una magia. Razones para escribir hay muchas, pues la utilidad que tiene la escritura es muy variada y abarca dimensiones amplias de nuestra vida, desde un contexto creativo como narraciones, poemas y ensayos, hasta lo informativo, lo administrativo, los escritos personales o lo que escribimos para aprender. Para tener buena redacción, necesitamos que nuestro escrito tenga características como las siguientes: claridad. Lo que buscamos es que nos entienda el público, con una visión clara de los hechos, las ideas, así como una exposición neta de los mismos. Concisión, es decir, lo más con lo menos, ahorrar palabras y evitar lo innecesario. Sencillez, emplear palabras de uso común, huir del enredado o lo artificioso.
Cada persona es capaz de cultivar la escritura y podemos encontrar en ella los beneficios que puede ofrecernos esta tarea. Solo es cuestión de empezar e intentarlo hasta encontrar el camino hacia esta útil afición que se llama escritura. El escritor no nace, se hace. Muy bien. Me quedo con esa última frase, ¿no? El escritor no nace, sino se hace. Al igual que el orador, ¿no? Nadie nace con la virtud de hablar en público, sino eso lo desarrollamos, lo hacemos. Entonces, chicos, me alegra saber que hay preocupación de la buena, porque es bueno siempre reflexionar y decir, yo quiero mejorar en esto, quiero hacer esto. Como decía su compañero Sergio, quisiera tener mayor interés en la lectura. Por ahí tenemos que empezar, ¿no? Es por ahí donde se empieza y por ahí empezamos a caminar, ¿no? Eso es tener interés y a mí me alegra ver estudiantes que tengan ese interés. El interés es el paso que nos lleva al cambio, ¿no? Entonces, es importante de que tengamos en cuenta de que todo es progresivamente, ¿no? Evidentemente la escritura es un mecanismo, es un arte que requiere día a día mejorar y perfeccionar, ¿no? Yo en lo personal pienso, me he animado a escribir y voy a compartir algunas cosas con ustedes de artículos, ensayos y mi libro, voy a mostrarles. Pienso que eso también lo puedo mejorar, ¿no? Que aún me falta más afianzar, quisiera mejorar algunas cosas más, pero he dado el paso, ¿no? Que tanto también tenía dentro de mí de una vez cumplir, porque uno dice, lo voy a hacer más adelante, cuando pueda. No, es ahora, ¿no? Empezar. Si tú ya te sientes capaz, sientes que has repasado, en algún momento lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a compartir más o menos para que ustedes identifiquen, ¿no? Lo que es un artículo, un libro, entre otras cosas, ¿no? Porque para mí sería un poco antiético dar esta materia o hablarles de escritura si yo no he escrito nada, ¿no? Sin embargo, bueno, he podido trabajar en algunos trabajos académicos y poder compartir más o menos con ustedes, ¿no? Sobre qué más o menos he escribido. Y más o menos para que ustedes en algún momento lo hagan, lo puedan imitar. Esto lo puede hacer un profesional, un estudiante, todo el mundo lo puede realizar, ¿no? Entonces es importante esforzarse y en algún momento ejecutar toda la teoría que tenemos, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, un artículo que he escrito es sobre ciencias políticas, ¿no? Yo hice un diplomado en la Universidad Católica sobre esto. Y bueno, el conflicto que hay entre el capitalismo y el comunismo, ¿no? Y la anarquía, ¿no? La anarquía quiere decir, bueno, la abolición de ningún sistema, ¿no? Eso me llevó a identificar, por ejemplo, un personaje que todos conocen, ¿no? El mítico Guasón o el Joker, ¿no? Porque dentro del pensamiento de él, pienso que prevalece una anarquía, ¿no? Él induce a una anarquía, a una abolición siempre está recriminando las instituciones públicas, siempre está viendo que la moral de las personas, y bueno, es interesante analizar su figura, ¿no? Dentro del mundo político. No solamente nos deja entretenimiento con las películas, sino que también nos deja los psicólogos, por ejemplo, han hecho un análisis bien a fondo de este personaje, ¿no? Entonces, los que estudian el área de las políticas, de igual forma, ¿no? Entonces, un artículo bien corto, preciso, simplemente con algunas ideas que datan, ¿no? Más o menos para que yo explique acerca del personaje, ¿no? Entonces, desde su biografía, sus antecedentes, su sentir y su pensamiento, ¿no? A modo de entretener, obviamente, y a modo también de hacer ver los conceptos políticos, ¿no? Que la política también se puede mezclar dentro del cine, dentro de las cosas que nosotros a veces no percibimos, ¿no? Entonces, es importante tener siempre esa mente abierta para poder hacer análisis sobre algo, sobre algún personaje, sobre alguien, ¿no? Y poder hacerlo a través de un escrito, ¿no? Es tu idea propia, ¿no? Obviamente que para abordarlo
tienes que investigar, ¿no? Por ejemplo, acá puse a Bakunin, que es el padre de la anarquía, ¿no? Haciendo un contexto, qué es la anarquía, hacia dónde va el capitalismo, el comunismo, por qué hay esa división, y bueno, toda esa crisis que puede atravesar, ¿no? Eso es un artículo, tú puedes escribir de lo que sea, ¿no? Entonces, es importante tener en mente eso. Pero no solamente escribí sobre ciencias políticas, ¿no? Mi libro que escribí tiene que ver sobre teología, tiene que ver sobre un aspecto que es ya de mi formación, acerca de lo que tiene que compete la posmodernidad, ¿no? Eh, la crisis social que atravesamos hoy en día, desde mi percepción, como ser humano, pienso que en el siglo XXI han aparecido nuevas cosas, vivimos en una época posmoderna, es decir, de cambios, nuevas ideas, nuevos grupos, y cómo afecta eso al creyente, ¿no? A las personas que adoptan la postura bíblica, cuál es la correcta, ¿no? Entonces, este es un poco más un aspecto filosófico y también, vamos a decir, religioso, ¿no? A ver, ¿dónde está? Entonces, este fue el material que yo trabajé, ¿no? No tiene casi 100 capítulos, es un libro corto, fácil de poder entender. Evidentemente, lleva un abordaje acerca de muchos temas, ¿no? Acá está el índice, acerca del miedo, hoy lo que estamos viendo, la biografía un poco de Jesucristo, algunos antecedentes, qué es lo que pasará en el futuro, sabiendo que hemos tenido una pandemia, que hemos tenido fenómenos muy interesantes en este último tiempo, ¿no? Legalización del aborto por un lado, matrimonio igualitario por el otro. Entonces estamos en una sociedad de cambios, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos asimilar estos cambios desde una postura de conservadora y personas que aceptan, ¿no? Los nuevos cambios que la sociedad está adaptando, ¿no? Para eso yo no puedo plasmar solamente mi idea, ¿no? Mi opinión como sujeto que les había dicho, ¿no? Porque no estaría llegando a la verdad. Yo como sujeto puedo decir, no, esto está bien, esto está mal, pero no. Hay otras personas que como sujeto me van a decir, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que esto está. Como sujeto podemos discrepar diversas opiniones, pero para escribir yo tengo que citar a escritores, ¿no? Escritores que tengan mucho peso, mucho conocimiento experto sobre el tema, ¿no? Y entonces poder empezar, ¿no? Entonces, evidentemente he citado a muchos escritores eh, relacionados sobre el tema, expertos que hablan sobre esto, para ver ambas posturas, ¿no? Cómo está la sociedad, cómo funciona hoy en día, y bueno, tener en cuenta, hacer un análisis más o menos para que la gente reflexione a través del texto, ¿no? Ahí está la biografía que he utilizado, ahí está la Real Academia Española, hay un libro que se llama 1984 de George Orwell, hay escritores que son expertos sobre este tema. En esto más o menos se plasma lo que he escrito. Obviamente que está, en algunos casos está mi pensamiento, está mi idea, pero por lo general está acentuado bajo un orden, una bibliografía, ¿no? Entonces, en eso he trabajado un año para poder escribir un libro, ¿no? No es algo, vamos a decir, fácil, es complicado y aún pienso que lo pude haber mejorado, ¿no? Pero evidentemente uno tiene que animarse, ¿no? Acá yo tengo, el libro titula Yo no sé lo que me espera, lo que vendrá después de todo esto, ¿no? Esto es una frase no mía, es una frase de un filósofo llamado Albert Camus. Albert Camus escribió un libro que se llama La peste, si no me equivoco fue en el año 1940, por ahí, ¿no? En ese libro él escribió, ya detalló lo que es una pandemia, lo que vivimos en el 2020, ¿no? La peste se llama el libro.
Y en algún momento él, bueno, él hace alusión a que la peste somos los seres humanos, ¿no? Los que destruimos este planeta, los que verdaderamente no, nunca mostramos interés por ayudar a los demás. Es una crítica fuerte a la sociedad, ¿no? Pero en algún momento él dice, ¿no? En el libro, yo no sé lo que me espera, lo que va a venir después de todo esto, lo que vendrá después de todo esto, ¿no? Y nosotros podemos tomar esa frase, ¿no? Hoy estamos viendo cambios, ¿no? En la sociedad, ¿no? Guerras por un lado, pandemia por otro lado, nuevos movimientos. ¿Y qué más vendrá, no? No sabemos lo que nos espera en el futuro, ¿no? Entonces el libro es más o menos va abordado hacia esa línea, ¿no? Si a alguien le interesa, me puede escribir. Aún tengo unos cuantos, ya son los últimos. Gracias a Dios he tenido el apoyo, ¿no? En cuanto a poder hacer conocer el libro, pero digo que no es fácil hoy en día para un escritor, ¿no? No es fácil, más para un escritor independiente, porque vivimos una sociedad que verdaderamente no le gusta leer, ¿no? Pero yo instaría a ustedes de que siempre busquen ese interés por la lectura, ¿no? Lean de todo, ¿no? Por ejemplo, les mostraba un artículo de política, ahora les muestro algo acerca de religión y filosofía, ¿no? O sea, hay que tener información de muchas cosas para poder escribir, ¿no? Entonces siempre hay que tener la mente abierta para poder plasmar una idea, algo a donde queremos llegar. Y finalmente voy a mostrarle un ensayo que si bien el ensayo, esto fue lo que yo trabajé en la universidad, mi diplomado, si bien un ensayo es lo que vamos a ver en otros temas, ensayo, artículo, ustedes van a ver, para que más o menos ustedes tengan en cuenta, ¿no? Por eso digo, yo no podría hablar con autoridad o sería antiético dar mucha recomendación sobre escritura si yo no doy el ejemplo, no lo he hecho, ¿no? Evidentemente he cumplido y me gusta escribir, me gusta hacer trabajos y bueno, pienso de que es nomás cuestión de animarse, ¿no? Es cuestión de animarse y ver hoy en día las páginas que existen para poder publicar, porque hay muchas. A ver, acá hay un ensayo que hice, esto fue en cuando estaba haciendo mi maestría, ¿no? En la universidad, acerca en la materia de filosofía, la moral y la ética, ¿no? Una propuesta para la escasez de los valores, ¿no? Como ustedes pueden ver, un ensayo o una monografía tiene primero una carátula breve, ¿no? Una descripción, ¿no? Luego, evidentemente, acá hay una introducción, ¿no? Ahí yo cito lo que es la ética y la moral, más o menos un concepto para poder despegar el desarrollo, ¿no? Y también no simplemente están mis palabras, sino cito un libro, por ejemplo, ahí, ¿no? Tal vez tomo una frase, algo, y bueno, ya está el desarrollo, ¿no? El desarrollo para plantear qué tipo de éticas existen, la aristotélica, kantiana. Y finalmente, bueno, después de que el desarrollo tiene que ser lo más amplio, dentro de un esquema, la conclusión, ¿no? Y la bibliografía de dónde he sacado toda esa información, ¿no? Entonces también, por ejemplo, este artículo lo publiqué en una revista iberoamericana, ¿no? Que se encuentra en República Dominicana. Artículo sobre el tema a tratar es una escasez de valores dentro de la educación del siglo XXI, ¿no? Hoy vemos que en la educación tal vez no se incentiva a los valores morales, éticos, y lo vemos reflejado, ¿no? Al menos en el país, los índices de feminicidio son altos. Eso quiere decir que en la educación no se está trabajando para concientizar a los jóvenes, a las señoritas, a tener cuidado tal vez en la elección de la persona con quien van a estar, a los jóvenes saber tratar a una dama. Entonces, la educación algo está fallando, ¿no? Entonces, hay más o menos hacia eso va el artículo, ¿no? Tengo muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esto era lo que quería mostrarles más o menos para que ustedes vean que es algo sencillo, ¿no? Bueno, el libro tal vez puede decir que me ha llevado tiempo, pero hacer un artículo, un trabajo que ustedes lo van a realizar constantemente, lo puedan realizar siempre y cuando siguiendo un orden, ¿no? Como habíamos visto. Bueno, no sé si hay alguna duda más, alguna pregunta más para poder entrar en estos minutos que nos quedan aún. En la parte final hay un tema más por ver.
que tiene que ver con los documentos administrativos y académicos. Vamos entonces de lleno a entrar a los documentos administrativos. ¿Cómo hacer un documento administrativo, no? ¿Qué es una administración? Muy bien. Documentos administrativos y académicos. Voy a pedir ahora sí que ustedes lean. A ver. Elías García. Está Elías. A ver. No se encuentra Elías García. Muy bien. Esmeralda Solís. Dice, ¿Puedes leer lo que está ahí en la pantalla? Esmeralda. Ya. Valeria. Valeria Velázquez. sí, Licia, ¿Puedes leer? ¿qué son los documentos? Dice, Ya, ¿qué son los documentos administrativos? Los documentos administrativos son el resultado de la actividad administrativa que lleva a cabo los órganos de la administración en el ejercicio de las funciones y competencias que le encomiendan las normas. La actividad administrativa se distingue por su carácter documental, es decir, por reflejarse en documentos que constituyen el testimonio de la mencionada actividad. Los documentos administrativos son el soporte en el que se materializan los distintos actos de la administración pública, la forma externa de dichos actos. Muy bien. Ustedes seguramente van a llevar luego el derecho administrativo, ¿no? Van a analizar lo que es la administración pública, bajo qué normas, cómo se debe organizar, en otras asignaturas que es del área de las ciencias jurídicas. Van a explorar eso, ¿no? Porque un abogado siempre está informado sobre esto. Sin embargo, los documentos administrativos son el resultado, ¿no? De una actividad, evidentemente, dentro de una administración. Una administración es algo que está organizado, ¿no? Que tiene una organización, una estructura, está compuesto por muchas personas que trabajan dentro de ahí y evidentemente se rigen, ¿no? A través de papeles, de documentos, para poder enfocar los planes, la unidad, los proyectos, la disciplina que debe haber dentro de la institución. Entonces, eso vamos a ir analizando, porque aquí vamos a explorar cuál es su propósito, ¿no? ¿Para qué se hacen documentos administrativos dentro de una empresa o dentro de una institución, ¿no? Dentro de una administración. A ver, vamos a pedirle a Belén Illanes. ¿Se encuentra Belén? Sí, dice. ¿Puedes leer, por favor? ¿Cuál es su propósito? Tienen dos funciones principales. Constancia. Aseguran la conservación de actos de la administración, acreditan sus efectos y garantizan el derecho de acceso y consulta a los mismos. Comunicación. Sirven como medio de comunicación de los actos de la administración al ciudadano y a otros organismos públicos. Muy bien. Entonces tiene dos funciones principales. Pregunta de examen, ya aquí estoy anticipando. ¿Cuál es el propósito de los documentos administrativos?
Son dos. La constancia, que es asegurar la conservación de los actos, ¿no? Lo que ha realizado la administración tiene que ser conservado, tiene que haber una constancia, ¿no? Un respaldo, ¿no? Que eso quede archivado ahí, ¿no? Porque la administración puede hacer una actividad, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en el colegio Spadi. Es un colegio que hace muchas actividades durante el año. Pero evidentemente todas esas actividades tienen que ser informadas. Incluso hoy en día los de arriba, porque el colegio Spadi pertenece a una asociación que es internacional de colegios adventistas que están en Brasil, en Argentina, que están en todo Bolivia, tienen un sistema, ¿no? Entonces, te piden incluso con imágenes, ¿no? Hoy en día no simplemente es, por eso hay gente que saca fotos a sus actividades, bueno, porque evidentemente en los documentos hay que plasmarlo, ¿no? Hay que constar que esa actividad se ha realizado. Si han participado sus invitados de esa actividad, tendrán que firmar, pero hay que constatar que esa actividad se ha hecho, ¿no? Que lo que la administración ha realizado tiene que tener un documento. Comunicación, ¿no? Sirven como medio de comunicación de los actos de la administración al ciudadano, ¿no? Y a los y a otros Así ya. Marilu, por favor, tu micrófono. Está perjudicando la clase. Marilu, tu micrófono, por favor. Perdón, Liz, va a disculpar. Ya, por favor, tu micrófono ya para tus compañeros que están en la clase atendiendo. Jóvenes, Dicen ¿sí? una consulta antes que siga. Sí, Cristian. La constancia y la comisión, ¿qué sería? La constancia es lo que asegura la conservación de los datos, ¿no? Pueden ser los actos, es decir, una actividad se ha hecho dentro de la administración, ¿no? Pero para que eso quede archivado para siempre, hay que hacer un documento que constate de que esa actividad se hizo, ¿no? Esa actividad la hicimos el 11 de abril, por ejemplo, del año 2021, ¿no? Pero si no tenemos un documento, no hemos archivado una redacción, no hemos puesto imágenes, es como si nunca se hubiese hecho, pues, ¿no? Entonces, esa información tiene que estar plasmado, porque posiblemente entre otro administrador al año, ¿no? Y entonces tiene que tener eso revisado, ¿no? Todo lo que haga la empresa, incluso un negocio, tiene que estar archivado. ¿Por qué? Porque si no viene la auditoría, ¿no? Puede venir una auditoría, es decir, el auditor se encarga de revisar todo lo que son tus documentos, tus archivos, tus movimientos que has hecho como empresa, ¿no? Y si él ve que algo no cuadra dentro de eso, del cronograma, puedes tener problemas, ¿no? En la administración pública, por ejemplo, evidentemente hay auditoría interna, que quiere decir que son delegados de ahí mismo, de la función nomás, de esa administración, pero también puede ser externa, ¿no? Que pueden ser privados. Depende del jefe del alto mando contratar, ¿no? Entonces los auditores van, archivan, revisan, ¿no? Por eso es que en cada administración tú vas a ver archivadores, hay, ¿no? Un montón de papeles, ¿no? Porque Son documentos que guardan según las actividades que hacen. Sí, algo así, ¿no? Las actividades, los negocios, si han comprado algo, tiene que estar todo archivado, ¿no? Tiene que tener algo que constate. Ahora, si te falta ese documento, puedes tener problemas, ¿no? Porque tal vez tú lo hayas hecho, ¿no? Tú digas, yo he hecho ese trabajo, pero si no está el documento, es como que nunca lo hubieses hecho, ¿no? Hoy en día todo es en base a un papel, jóvenes. Ya no es en base incluso a de palabra, ¿no? La palabra se ha perdido hoy en día. Usted como abogado va a hacer todo en base a documentos, por ejemplo. Va a tener que redactar un documento para la compra de algo. Hace unos días atrás, por ejemplo, vi una película acerca de el origen de la empresa de McDonald's, ¿no? Acerca de cómo eran unos jóvenes campesinos, unos señores que vinieron del campo, los hermanos McDonald pusieron, ¿no? Esa idea de la comida rápida en Estados Unidos, ¿no? En aquel entonces en Estados Unidos tú ibas, te parabas con tu auto y bueno, venía una señorita a entregarte el pedido, ¿no? Pero él dice que eso demoraba, ¿no? Incluso a veces no te traía el pedido que tú habías pedido, te traía diferente. Entonces,
estos hermanos vieron eso, ¿no? Y tuvieron la idea de hacer algo más rápido, ¿no? Entonces se juntaron y vieron cómo hacer las hamburguesas tan rápido. Y bueno, pusieron el negocio, ¿no? A un comienzo, claro, la gente no se acostumbraba porque nadie quería bajarse del auto, ¿no? Pero ya cuando iban a cerrar un día, un niño vino a comprar y no querían atenderlo ya, le tuvieron pena al niño y le vendieron las hamburguesas, ¿no? Y después vinieron más gente y más gente y más gente y luego hacían cola, ¿no? Para comprar la hamburguesa. Y era más que todo porque la hamburguesa era rápida, ¿no? Tú hacías tu pedido, pum, te entregaba, pum. Ahí se inició la comida rápida en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, había un señor que no le iba bien en cuanto a él vendía unas máquinas parecidas a unas licuadoras para hacer batidos, ¿no? En Estados Unidos toma mucha malteada y eso, ¿no? Entonces, claro, ellos hacían las hamburguesas y también acompañaban con esto, ¿no? Y este señor los hermanos McDonald's le hacen el pedido a este señor y este señor que no vendía nada va a llevar unas cuantas batidoras ahí, ¿no? Y se va a sorprender cómo funciona, pues, la hamburguesería, ¿no? Entonces él le va a proponer hacer una franquicia, ¿no? Llevar la hamburguesa a nivel, llevarla a todos los estados de Norteamérica, ¿no? Es decir, a los demás departamentos. Dice, una franquicia quiere decir de que si tú quieres poner un negocio, por ejemplo, quieres traer Burger King acá a Yacuiba, tienes que hacer exactamente tal como está allá. Tu Burger King no puede vender pollo, no puede tener otro color, tiene que seguir el mismo estándar, ¿no? Entonces, él hizo la franquicia, los convenció a los hermanos y él expandió el negocio, ¿no? Fue creciendo, fue creciendo. Y al final este hombre se adueñó del negocio, ¿no? Al final los engaña a los hermanos McDonald, que evidentemente fueron ingenuos porque ellos no querían crecer tampoco, ¿no? Pero la idea era de ellos. Ellos crearon el McDonald's. Pero este hombre al final les engaña y les dice, ya les voy a pagar $2 millones, ¿no? Pero el señor dice, no, está bien los 2 millones, pero quiero que tú me des el 1% de todas las acciones, ¿no? Cada año, ¿no? O sea, de todo lo que gana McDonald's por año, el 1% le den a los hermanos de por vida, ¿no? Y entonces cuando va a firmar el documento le dice, no, te voy a dar los 2 millones y yo te voy a dar el 1% simplemente con un estrechón de mano, ¿no? Pero en el documento no acreditaba eso, ¿no? Ni modo, pues estrecharon la mano y dice que nunca le dio nada, ¿no? Porque todo negocio hay que cerrarlo con documentos, ¿no? Y evidentemente estos hermanos McDonald no fueron bien asesorados, no respaldaron todo bajo documento y por eso perdieron su idea, ¿no? El otro tipo les robó la idea, hizo crecer, él se hacía pasar como que él había creado el negocio y bueno, actualmente McDonald's recibe al año $700 millones por año, ¿no? Es una de las empresas que más dinero lucra, más dinero tiene. Pero la documentación administrativa es muy importante dentro de la gerencia. Yo puedo ser administrador y si un administrador simplemente no es el dueño, es a quien que administra, que está ahí dentro de la función, ¿no? Como ahorita lo es el defensor del pueblo, lo es el abogado que está en Defensoría de la Niñez o en el SLIN. Entonces, esa persona tiene que dejar todo bajo orden, ¿no? Porque cuando acabe tal vez su gestión o su mandato y entra otro, él tiene que dejar y presentar toda esa documentación, ¿no? Porque si algo no cuadra, tú puedes tener problemas, ¿no? Entonces, es importante, por eso en cada gestión, un alcalde, el otro, dejar todo en orden, ¿no? Que no desaparezcan los documentos, porque si no, ahí puede haber problemas, ¿no? Entonces, los documentos son para constatar todas las actividades que tú hagas en tu gestión, pues, ¿no? Si el día de mañana te toca ocupar un cargo, tú tienes que respaldarte bajo una constancia, ¿no? O ya no hay eso de hacer un trato, te doy la mano y así cerramos este trato. O de palabra, no, todo es con un papel hoy en día. Por eso ingresas a una institución, es con un contrato, ¿no? Firmas un documento. Eso Dice, ¿sí? una pregunta. Un ejemplo, bueno, yo tengo un tío, bueno, bien conocido, usted sabe, bueno, él sacó plata para un amigo. Digo, bueno, yo creo que vos me lo saqué plata que ponga de garantía tu terreno, pero la plata va a ser para mí. Y bueno, pero como somos amigos, no vamos a firmar ningún papel porque, bueno, somos ya conocidos.
Sacó valor de $40.000. El tipo sacó la plata, mi tío, y se lo dio a su amigo, y su amigo desapareció. Y ahora el que tiene que pagar todas las cuentas es mi tío, a pesar que la plata él ni lo tocó, no solamente. Y no se puede hacer nada por ese caso porque no hay ni un papel, Claro. no hay ni un papel, nada. Así que ya por legal ya todo el cargo corresponde al que sacó la plata, ¿no? Algo así, no hay ni un documento que lo respalde el que, bueno, algo así, ¿no? Exactamente, Cristian. Eso no hay Él una... es el garante. ¿Sí, Sergio? O sea, él es el garante, ¿ve? O Ajá. sea, No es garante, no es garante. Él sacó plata como si fuera para él, pero no era para él, era para su amigo, ¿no? Claro. entonces un préstamo así, entonces. Ajá. Un préstamo que no hubo, no hubo documento, nada, que yo estoy prestando a esta persona tanto, que me tiene que pagar nada. Así que no. Claro. En esa parte, por ejemplo, el tema de documentos, ustedes van a tener que asesorar mucho a las personas, ¿no? A un notario tenía que haber ido hacer un papel para que así la otra persona responda, ¿no? Evidentemente, hoy en día, a muchos, como el caso de tu tío Cristian, a muchos les ha pasado eso, ¿no? El confiar en una persona plenamente, ya sea una familiar, un amigo, de decir, bueno, te voy a devolver, te voy a prestar esto y luego tú te vas a hacer responsable, vas a devolver. Pero evidentemente, si no hay un documento, si no hay algo archivado, una constancia, ya es muy difícil buscar solución, ¿no? Entonces, todo hoy en día, mi recomendación igual para ustedes, ¿no? Si el día de mañana trabajan, incluso en un trabajo pequeño o algo, empiecen algo grande, tienen que tener un contrato laboral, ¿no? Y si no se está respetando eso, por eso hay instituciones más altas como el Ministerio de Trabajo, ¿no? Yo tenía un amigo igual en Santa Cruz que él está estudiando y trabajando, ¿no? Entonces él está trabajando en uno de los supermercados, ¿no? Hipermaxi. Y bueno, yo le pregunté, y bueno, te están haciendo el contrato, y él me dijo, no, todavía. Yo le dije, tienes que apresurar a que te hagan el contrato, ¿no? Tienes que hacer todo con contrato. Y bueno, a esta última me dijo que sí, ya lo habían hecho, ¿no? Porque evidentemente, bajo cualquier institución, incluso una amiga me contó una vez igual en un canal que ya estaba trabajando en Santa Cruz. Y bueno, tuvo 2, 3 meses y nunca pues el contrato ni nada, ¿no? Al final no, pues nunca le pagaron, es como que trabajó gratis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no había un documento que respalde eso, ¿no? Entonces la administración, por eso te exigen mucho esto, ¿no? Cualquier institución que tú trabajas, informe de trabajo, ¿no? ¿Qué has hecho? Ese informe lo miran para saber si te van a volver a contratar. Yo mismo tengo que presentar informes acá a la universidad, tengo que manejarme bajo documentación. Entonces todo eso es una constancia, ¿no? Ahora también está para comunicar, ¿no? La universidad nos hace llegar documentos donde dice que el día de mañana, por ejemplo, ahorita voy a compartir eso en el grupo, no hay clase, ¿no? Eso es un anuncio, es un documento que nos está diciendo de manera oficial no hay clase, ¿no? Es para comunicarnos algo, ¿no? O si nos dice hay reunión de tanto, ¿no? También sirven los documentos para comunicar, ¿no? Y para que se dé cumplimiento, ¿no? Entonces vamos a ver los tipos de documentos. Características. Se pueden apreciar una serie de características que determinan el que un documento pueda ser calificado como documento administrativo. Producen efecto. No cabe calificar de documento administrativo a aquellos documentos que no están destinados a la producción de efecto, algunos como son, por ejemplo, los resúmenes, extractos, los documentos administrativos siempre producen efecto frente a terceras o en la propia organización administrativa. Son emitidos por un órgano administrativo, ¿no? El emisor de un documento administrativo, aquel que lo produce, es siempre uno de los órganos que integran la organización de una administración pública. O puede ser privada también. Su emisión es válida, un documento es válido cuando su emisión cumple con una serie de requisitos formales y sustantivos exigidos por las normas que regulan la actividad administrativa. Documentos administrativos, ¿no? Procesos administrativos. Se trata de las reglas, las políticas y todas las actividades realizadas por la organización. Requisición de compras, esto es lo que lleva, ¿no? Los documentos administrativos, lo que mencionábamos, ¿no?
Generalmente este registro lo lleva a cabo el Departamento de Finanzas y organiza toda la documentación de pedidos, orden de compra, devolución del producto y entre otros, ¿no? ¿Por qué la universidad es una institución? Porque cuenta con todo esto, ¿no? Cuenta con todo estas funciones que una organización tiene que tener, ¿no? Tanto pública como privada, ¿no? Finanzas, recursos humanos, tiene que haber un orden, una organización, ¿no? Eso es lo que le da a una administración, ¿no? A una empresa, ¿no? Si la empresa no cuenta con una organización, no es una empresa, pues puede ser un negocio pequeño, algo, ¿no? Pero para que sea denominada una organización, tiene que tener todos estos detalles, ¿no? Y especialmente ser regidos por la documentación que se requiere. Informe empresarial, ¿no? Tiene información de carácter técnico, científico, comercial de la empresa. Informe ejecutivo. En este documento se recopilan las informaciones referentes a los beneficios y costes de un producto en concreto. Informe general. Este informe se presenta cada año, en los que incluyen ganancias, pérdidas, futuras, inversiones, pagos, entre otros datos importantes. Expediente administrativo, uno de los documentos más importantes en la administración y la contabilidad de la empresa, es debido a que el oficio que se va a entregar debe tener el nombre de la oficina que elabora el documento, fecha de inicio y final del documento y firma del departamento. Se dan cuenta de que es todo un proceso, ¿no? Los documentos administrativos, para cada cosa hay un orden específico, ¿no? Por eso cuando vamos a agilizar un trámite, nos mandan a un lado, a otro, porque para todo hay una organización. Anuncios. Esto tiene que ver con la parte interna, es decir, lo que se hace dentro de la empresa, ¿no? Se hace requisición de compras, se hace informe empresarial, a todo lo que apunta a la empresa, ¿no? Pero también están los externos, ¿no? Cómo la empresa se quiere mostrar hacia los demás, hacia la gente. Tiene que ver con anuncios, ¿no? Cada institución o empresa hace anuncios, por ejemplo, redacta documentos, hace publicidades, entra todo ahí, ¿no? Las invitaciones que realizan, ¿no? Entonces, están las tarjetas comerciales, las cartas circulares, ¿no? Cuando se produce un cambio o algo, se hace una circular, ¿no? Se manifiesta rápidamente, ¿no? A través de un escrito, ¿no? Por ejemplo, hace poco pasó en México un acto lamentable, ¿no? Donde las barras de dos equipos casi se mataron pues ahí adentro, ¿no? El equipo del Atlas y el Querétaro estaban jugando en la Liga Mexicana. Y bueno, todo desembocó en un pleito de las barras bravas, ¿no? Se agarraron a golpes, un salvajismo total. Y bueno, todos estaban viendo qué se pronunciaba el equipo del Querétaro, ¿no? Y bueno, dentro de su cuenta oficial hizo llegar una circular, ¿no? Donde decía, obviamente, que lamentaba y todo eso, ¿no? Entonces, rápidamente se tiene que manifestar la institución afectada o si es que quiere mostrar un cambio o cuando anuncia tal vez a un nuevo integrante de trabajo. Todo eso tiene que manejarse bajo el aspecto externo, ¿no? Cómo se muestra con la sociedad, ¿no? ¿Cómo elaborar un documento administrativo? Esto puede entrar dentro del examen, ¿no? Porque usted va a vivir haciendo documentos administrativos. Un encabezado, algo simple, ¿no? Incluye el logotipo de la empresa, número y clave del expediente, título, un contenido especial, datos que identifican al documento, es decir, el destinatario, la fecha, el asunto. Un cuerpo es el contenido del escrito, el pie, van incluidas todas las firmas. Al momento de formalizar el documento, claro, tú puedes redactar, pero tiene algo que constate, tiene que ser la firma, ¿no? La firma o el sello, ¿no? Que tú cuando ya seas un abogado profesional vas a tener que siempre manejar, ¿no? Tu sello, tu firma, para poder plasmar en cualquier documento. ¿Qué es un documento académico y sus características? Entramos a otra parte ya. Y esto tal vez es lo que nos interesa mucho. Un documento académico tiene como propósito infundir ante sus colegas y ante la sociedad conocimientos a partir de un trabajo de análisis, reflexión e investigación, ¿no? Es un tipo de documento que se produce en el marco institucional del quehacer científico y académico.
Su propósito fundamental es difundir ante los colegas y la sociedad los conocimientos generados a partir de un trabajo, un análisis, reflexión e investigación, ¿no? Un documento académico tiene que ver con una investigación personal o propia, ¿no? Hay universidades que tienen centros de investigaciones, ¿no? Hay centros de investigación donde, bueno, ahí las personas que quieren ser parte tienen que ir publicando libros, tienen que subir artículos. ¿Eso para qué? Para que tú te des a conocer, ¿no? Una investigación que tú has hecho. ¿Pero con qué objetivo? Con mejorar tal vez, ¿no? Yo voy a investigar acerca de, a ver, el beneficio de, qué sé yo, de las verduras, ¿no? Entonces voy a tener que hacer una investigación y diré, tal verdura sirve para esta enfermedad, para aquello. Tiene un propósito mi investigación, ¿no? Que es mejorar tal vez la alimentación, la nutrición de las personas, ¿no? Tiene que ir hacia un objetivo, ¿no? Lo que tú vas a decir, lo que vas a investigar, lo que vas a escribir o lo que vas a redactar, o incluso lo puedes hacer a través de una explicación, ¿no? Porque hay cursos o talleres, dicen, ¿no? Entonces, tiene que ir con un objetivo de mejorar la sociedad. Por ejemplo, todo lo que se emplea en la medicina, en la ciencia, son investigaciones de otras personas, pues, ¿no? Esas investigaciones han contribuido para que otro lo utilice y así se vaya utilizando, ¿no? El tema de la vacuna, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? Son investigaciones que evidentemente se tienen que realizar siempre para mejorar la sociedad, para buscar un cambio. Los textos académicos son documentos que presentan un razonamiento, un estudio empírico, es decir, un estudio sobre la experiencia, una experimentación o revisión teórica. De acuerdo a Castello, que es un experto sobre esto, dice que son una construcción de construcciones que tiene textura y finitud, producto de un acto de comunicación cuya finalidad es convencer a la comunidad científica del estatuto factual de sus resultados y persuadir de la validez de sus argumentos a través de la modalidad escrita y publicada, ¿no? Entonces, ¿por qué académico? Les había mencionado que en la antigua Grecia, por ejemplo, los que eran parte de la academia, que era una escuela como la que tenía Pitágoras, tenía Platón, tenía Aristóteles, tenía Sócrates. Los alumnos de ahí, para ser parte de esa academia, entonces tenían que ser instruidos por estos maestros, ¿no? Y entonces a los estudiantes se les decía académicos, ¿no? Porque vivían estudiando, vivían investigando, ¿no? Cómo funciona el mundo, qué hay en el mundo, ¿no? Los filósofos filosofaban. Entonces de ahí tenemos el término académico, ¿no? Por eso a cada escuelita de fútbol, por ejemplo, dicen academia, ¿no? De ballet, academia, ¿no? Pero es un término griego eso. Entonces, ¿a qué persona nos referimos cuando dicen, según los académicos dicen que esto, estamos refiriéndonos a las personas que investigan, a los que leen, a los que escriben, a los que publican, a los que están en el rango intelectual, ¿no? Los que les gusta mucho la investigación, el área de los libros. Entonces, ese es un grupo selecto, es un grupo aparte, ¿no? Ahí pueden entrar cualquier profesional, abogado, maestro, pueden entrar biólogos, científicos, ¿no? Pero evidentemente en Bolivia, por ejemplo, hay académicos, especialmente La Paz, Cochabamba, Sucre. Hay gente que les gusta investigar, ¿no? En la universidad los docentes tienen que siempre estar regidos bajo esto, bajo la academia. Sin embargo, cualquier profesional puede inducir y llegar a este campo, ¿no? Evidentemente en Bolivia vamos a decir que son una minoría, ¿no? La mayoría acaba su carrera y se dedica a eso nomás, ¿no? A vivir de su carrera y nunca más le interesa escribir algo, publicar algo, investigar sobre algo. Simplemente se queda ahí, ¿no? Pero yo diría que esto le puede sumar mucho a su currículum de ustedes, el hacer un artículo, el hacer un libro, el poder darse a conocer, ¿no? Las ideas que ustedes tienen, ¿no? Para eso sirve la investigación, ¿no? Cuando tú eres un investigador, un académico, te puedes abrir campo en los medios de comunicación, te puedes abrir campo en la docencia, te puedes abrir campo en la política, te puedes abrir campo en muchas áreas, ¿no? Saliendo obviamente de la más importante que es la del derecho del abogado, ¿no? Pero he conocido abogados que se pueden destacar en muchos campos, ¿no? Porque como les he mencionado, la carrera de Derecho es una carrera muy vigente y siempre tiene, vamos a decir, una buena imagen, ¿no?
Entonces se requiere que un abogado siempre sea un académico a la vez, ¿no? Entonces, dentro del aspecto religioso hay pastores, hay curas, pero no todos tienen el aspecto académico, que es ser teólogo, por ejemplo. La teología es algo más académico. Tiene que ver con una investigación científica, filosófica, antropológica de Dios, de las culturas, ¿no? Entonces es una investigación más al área teórica. A los académicos también se le dicen teóricos, ¿no? Entonces, pero muy pocos entran en ese mundo, ¿no? Muy pocos entran en ese mundo, porque perdemos el interés, ¿no? Hacia el conocimiento, ¿no? Porque a veces vemos solamente una carrera ya por salir y tener un trabajo o aprobar por aprobar, ¿no? Pero no vamos más allá. Por eso el desafío que yo les pongo a ustedes es que ustedes aprendan, ¿no? Busquen el conocimiento, que ustedes tengan ese interés por saber más, sean curiosos y en algún momento publiquen, escriban algo. Se dice que una de las cosas que tenemos que hacer en vida, alguien decía que era plantar un árbol, obviamente, y también escribir un libro alguna vez, ¿no? Pero bueno, tal vez esa frase es recopilada de hace años atrás, donde escribir verdaderamente la gente lo hacía ver como algo importante, pero hoy en día vemos que se ha perdido el interés hacia la escritura, hacia la lectura, ¿no? Pero estamos para reivindicar eso, ¿no? ¿Y con qué objetivo? Con mayor razón de que ustedes son parte de las humanidades, el derecho encaja ahí, ¿no? Ustedes tienen que estar leyendo, son de las letras, tienen que repasar normas, leyes, y entonces tienen que en algún momento experimentar lo que es hacer un texto académico. Vamos a quedar ahí, como habíamos acordado. Van a salir unos minutos más antes, lo acordado. Y bueno, jóvenes, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta más, ya para ir cerrando con este espacio. Dicen esto, lo va a subir a la plataforma los temas, ¿no? Sí, sí, todo va a estar subido entre hoy o mañana más tardar. Ya va a estar en la plataforma, igual la grabación. Ah, bueno, está bien. ¿Alguna otra Y duda? ¿Sí? la otra semana comienzan las clases presenciales, informaron la... Sí. Y eso le informaron de departamento de... Sí, ¿verdad? Ahora acabo de leer. Es cierto, serán presencial a partir del lunes 18, ¿no? Muy bien, entonces habrá que tomar en cuenta el detalle de los estudiantes que viven. Creo que ahí tenemos dos, ¿no? Jonathan y otra compañera que Villamontes y Caraparí, ¿no? Eso, Sí, Licia, no sabemos qué va a hacer. eso podrían comunicarse con la doctora ya desde ahora. Pueden escribirle, hacerle saber para ver una solución posible. Yo les aconsejaría que puedan hacerle saber y ver qué forma podemos solucionar. Pero todo hay solución, solamente consulten ya. Llamen hoy, porque mañana ya es feriado. También voy a mandar ese anuncio, mañana es feriado. Así que hoy escriban para hacer saber esa situación. Ya si ellas nos informan de qué forma vamos a proceder con ustedes. Muy bien. ¿Alguna otra duda más? Muy bien, jóvenes, no les quito más su tiempo, más bien les agradezco. Quedo agradecido especialmente con los que han participado, algunos he llamado, bueno, estoy tomando en cuenta, ¿no? Quién tiene la cámara, quién no. Voy a pedirle a Cristian que me pase, como siempre, por favor, la imagen correspondiente de los estudiantes que han estado ya presentes con cámara encendida. Nos veríamos la próxima clase, el próximo jueves de manera presencial. Bueno, que tengan un excelente fin de semana y disfruten al máximo, que puedan descansar. Dios los bendiga, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Lice.